En medio de una intensa discusión sobre recortes presupuestarios, reducción de programas sanitarios y el rol del Estado en salud, acaba de publicarse La mejor salud del mundo, el libro de Juan Carlos Said y Marcela Ramos, que reconstruye la historia de uno de los experimentos más singulares de las últimas décadas, la creación de las ISAPRES durante la dictadura de Augusto Pinochet. El libro dialoga inevitablemente con el presente. Hoy el gobierno de José Antonio Kast impulsa una agenda de ajuste fiscal que ha generado debate en áreas sensibles del sistema sanitario. ¿Estamos viendo una nueva etapa de las ideas que inspiraron el modelo original o estamos frente al agotamiento definitivo de ese ciclo? Y para conversar de historia, salud pública y contingencia política, por supuesto, nos acompañan los autores de La mejor salud del mundo, Juan Carlos Said y Marcela Ramos. Bienvenidos. Bienvenidos. Oigan, Hola, editados por Editorial Planeta. Sí. Muchas gracias, un gusto estar acá como siempre. Sí, por supuesto, bienvenidos. Partamos por el origen de esta investigación. ¿Por qué decidieron escribir un libro sobre las ISAPRES y qué fue lo que más les sorprendió al reconstruir toda esta historia? A ver, este es un libro que nace de una inquietud. Yo estaba estudiando salud pública en Inglaterra en un momento y este era un caso que las ISAPRES que no se estudiaba como un caso de éxito en ningún lugar del mundo. Es decir, lo que decía, mira, ¿qué pasa si simplemente desregulamos, ¿no? Y decimos que los seguros puedan cobrar lo que quieran, que se puedan financiar con las cotizaciones, pero además pueden cobrar una adicional, que puedan decidir cubrir lo que quieran y que puedan al mismo tiempo poner fin a los planes a fin de año? Así se diseñó el sistema en 1981. Ese sistema era un sistema completamente de mercado y se pensó que eso iba a hacer que todas las personas tuvieran acceso a la mejor salud. La verdad, eso no sucedió. Estas ISAPRES creadas en esa forma se convirtieron en especialistas en pacientes sanos, es decir, seleccionaban a los pacientes jóvenes de altos ingresos y dejaban al Estado los pacientes más enfermos. ¿Cuál fue el problema de esto? Que finalmente lo que se produjo es que, contrario a lo que se prometía, en vez de que el sector privado se hiciera cargo de pacientes, descongestionara los hospitales y permitiera en el fondo que hubiera más recursos para las personas que más lo necesitaban en los hospitales, le sacaron al Estado algo que no era un problema, los pacientes sanos y de altos ingresos, y le dejaron menos recursos para atender a los pacientes de menos ingresos. Entonces se produjo lo que podríamos llamar una focalización a la inversa, es decir, había menos recursos para los que más lo necesitaban y de hecho, entre el 73 y el 87 hubo un decrecimiento en el número de hospitales, se redujeron los hospitales en 32, el número de camas por paciente, el número de camas por chileno se redujo de 3,8 a 3,2, el sistema de salud se precarizó, algo que fue incluso en su momento, y lo documentamos en el libro, confirmado por René Merino, que era en ese momento presidente de la Asociación de ISAPRES. Entonces fue un proceso que no solo no entregó mejor salud, sino que terminó haciendo declinar un servicio público que en ese momento, con todas sus debilidades, estaba cumpliendo un rol muy importante. Claro, y justamente el libro muestra algo súper interesante que era lo que comentabas, que el diseño del sistema estuvo muchísimo más influenciado por economistas que por médicos o especialistas en salud pública. ¿Qué consecuencias tuvo eso, Sí, Marcela? cuando empezamos a investigar, voy a complementar solo una cosa y contesto inmediatamente. Cuando empezamos a investigar este libro, estaba ocurriendo lo de la judicialización. La Suprema dice la ISAPRES tiene que devolver cobro en exceso, etcétera. Y la primera explicación a la crisis de la ISAPRES es eso. Pero lo que nosotros investigamos, a ver, vamos al origen de las ISAPRES. En el diseño de este sistema, de un sistema privado de salud, efectivamente hay economistas y abogados porque lo que se busca crear en dictadura, digamos, empecé esto a diseñarse en el año 73, es una industria, es un sector privado. Cuando nosotros explicamos el origen del sistema, hay dos protagonistas. El Miguel Kast, que es el hermano mayor del presidente, está en el diseño de una serie de modernizaciones que tienen una lógica de un Estado pequeño, de un sector privado grande, un Estado subsidiario, un sector privado grande, competencia y libertad de elección como principios. Entonces yo puedo aplicar eso al mercado aéreo, puedo aplicar eso también, voy a aplicarlo al sistema educativo y voy a también aplicarlo a la lógica sanitaria. O sea, el plan Quirós no es inédito. Claro, y un segundo actor central es Hernán Vigi, y Hernán Vigi pone un foco importante en crear un sector privado, industria, riqueza. Por lo tanto, voy a permitir, además, que se creen ISAPRES y voy a ¿no es cierto?, un sector previsional con lógicas que permitan crear una industria que tiene poca regulación, una industria que, como contaba Juan Carlos, ¿no es cierto?, puede seleccionar, porque lo que importaba no era crear un sector de salud, lo que importaba era crear un sector privado que podía lucrar. Entonces es muy importante tener eso en consideración. No se estaba creando un espacio de salud, se estaba creando una industria.
Y ojo, que en un país que había tenido reformas sanitarias muy exitosas, nosotros habíamos sido pioneros en la creación de un Servicio Nacional de Salud que había sido creado unos pocos años después del sistema inglés. También habíamos creado las mutuales, que es hasta el día de hoy un sector privado en salud que tiene alto nivel de valoración por la ciudadanía, que presta un servicio muy reconocido por la población y que, ojo, fue creado en democracia y ha sido sostenible por muchos años. Entonces acá lo que se creó fue la primera reforma que dijo, mira, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a tener un objetivo sanitario claro. Por ejemplo, uno ve cuando se crean las mutuales, uno ve el debate en el Congreso, el debate era cómo vamos a reducir la accidentabilidad, cómo vamos a hacer para que los trabajadores estén cubiertos. Cuando ve uno el debate en la creación del Servicio Nacional de Salud, es un debate muy, muy sanitario. Y desgraciadamente esa tradición se quiebra con esto y bueno, los resultados están a la vista. Un aspecto positivo es que algo de ese camino se ha podido enmendar, por ejemplo, a través de reformas como el auge, en donde el auge se dijo, mira, ¿sabes qué? Acá el foco no va a ser simplemente la economía, simplemente las finanzas, sino cómo podemos hacer para disminuir la inequidad, mejorar el acceso a salud y hacer que los pacientes tengan los problemas de salud que más les molestan y que más daño genera a la población, tenga una cobertura garantizada. Y se hizo un programa que fue el auge, una ley que finalmente hoy en día es mejor evaluada por la población incluso que FONASA, o sea, la gente valora el auge, y de hecho es más, uno lamentablemente hace un paciente te dice, oye, ¿y esta enfermedad es auge? Y cuando no es auge, uno siente como que, se siente como triste decirle al paciente. Y cuando es auge, pues dice, qué bien, qué auge. Porque sienten que hay una protección, que hay alguien que elaboró una política de salud para protegerlos. Y creo que eso es muy importante y muestra que hemos hecho malas reformas de salud y hemos hecho buenas reformas de salud. Y creo que es la hora de que justamente nos enfoquemos en ir eligiendo un camino que priorice la salud. Finalmente, FONASA termina absorbiendo a todos los pacientes más complejos, más caros, más vulnerables. Ahí se empieza a producir esta gran desigualdad estructural del sistema chileno. ¿Cómo lo consideran ustedes? No, a ver, o sea, hay efectivamente desigualdad estructural hasta el día de hoy. Cuando tú estudias incluso indicadores sanitarios como expectativa de vida, tú vas a encontrar que si naces en una comuna, tu expectativa de vida puede ser 15 años mayor, o sea, o mayor o menor que si naces en otra. O sea, este es un país desigual y eso se traduce en indicadores sanitarios también. El que estemos todos en FONASA tiene explicaciones, o la mayoría de las personas tienen que ver también con este modelo, digamos. Cuando comienza en el pic del sector privado, estoy hablando de los 90, el trienio de oro chileno, los años de mayor crecimiento, ahí en ese momento tienes 4 millones de afiliados en ISAPRES. Ahora, ¿qué empieza a ocurrir? Que las personas envejecen, empiezan a demandar más de su sistema de salud, y el sistema los expulsa porque no está hecho para cubrir nuestras necesidades sanitarias cuando empezamos a envejecer. Entonces ahí empieza el tránsito de las personas desde el sistema privado al sistema público. Por otro lado, la afiliación a sistemas privados está muy asociado a los ciclos económicos. En ciclos de mayor crecimiento, de mayor seguridad, había mayoría de afiliados, mayor número de afiliados. Pero en la medida que las condiciones se precarizan o que la economía baja, la gente se va a lo público. Entonces ocurre efectivamente, ¿por qué nos vamos todos a FONASA? Porque no hay, o sea, bueno, de partida además por temas de ingreso, digamos, las cotizaciones en el sector privado son altas. Estamos en vivo y en directo conversando sobre la mejor salud del mundo, nuevo libro de Editorial Planeta de Marcela Ramos y Juan Carlos Said. No sé si hay un tema técnico, me está diciendo en este momento la audiencia, pero tu explicación da a la puerta de un proceso y duda que invita a pensar sobre cómo cómo estamos viendo este momento actual de la salud chilena. Y ahí es donde la discusión parece estar centrada en los recortes y ajustes presupuestarios. Ahí volvimos. Saluda a todos los que están en este momento de retorno. La respuesta de Marcela estará disponible on demand perfectamente, así que tranquilo. ¿Qué lectura hacen de los recortes y ajustes presupuestarios impulsados por el gobierno? A ver, yo lo primero que quiero decir es que efectivamente hay ineficiencia en el sector salud, yo no tengo duda, ¿no? Y no conozco ninguna industria que pueda decir, mira, nosotros lo hacemos todo perfecto, todo eficiente, no es así. Efectivamente hay programas que muchas veces están mal evaluados y donde no se interviene como deberían suceder. Ahora, lo que yo he visto en el gobierno no es un ánimo de decir, mira, mejoremos la eficiencia, es decir, vamos a buscar los programas que están malos, saquemos esos programas y quizá invirtamos esa plata en algunos que funcionan, ¿no? Para que haya mejor salud. Sino que he visto un ánimo de simplemente hacer recortes, muchas veces en una lógica que es muy Chicago Boy, que es nosotros ya se vivió en los años 80, que era esta idea de desterrar al experto, es decir, que yo puedo, por ejemplo, hacer reformas en salud sin saber de salud, puedo hacer reformas de educación sin saber en educación, que lo único que tengo que saber, el único conocimiento es oferta, demanda. Y justamente acá lo que vemos, por ejemplo,
en el caso de Quirós, es que va y dice, mira, manda un Excel, ¿no? Estos programas se cortan y la ministra se entera por televisión, se entera leyendo el diario y tiene que después ir a decirle, mira, ¿sabes qué? Esto puede afectar la salud de las personas. Esa misma lógica, desgraciadamente, ya se vio en los 80. De hecho, una de las cosas que nosotros narramos en el libro es cómo el sistema de salud, pues si bien en cierta forma fue preconcebido, no de plan, por Miguel Kast y por Vigil, finalmente fue diseñado en la práctica, redactada la ley por 3 personas, 2 abogados, un ingeniero comercial, que lo hicieron en apenas 88 días con la idea de simplemente crear un mercado sin tener ninguna lógica sanitaria. Entonces creo que nuestro país debe retomar la senda de pensar en la salud de las personas. Si hay programas, si hay falta de recursos, perfecto. La medicina también se ejerce en un contexto de recursos, ¿no? O sea, uno tiene que decir, oye, ¿hay plata para esto? No hay plata. Bueno, ¿qué priorizamos? Pero esa conversación obviamente hay que tenerla con la ministra de Salud, hay que tenerla con los médicos de los hospitales, con las enfermeras, con el personal de salud, porque si acá nadie es tonto, nadie quiere gastar plata que no tiene, ¿no? Y si efectivamente el país tiene un problema de finanzas, bueno, veamos, hay una cosa es que me diga, mira, cortemos un programa como Elige Vivir Sano, que ha sido sistemáticamente evaluado en los programas de la DIPRES, que no ha tenido resultados, y por otro lado, uno diría, bueno, quizás eso no va a afectar si lo cortamos, pero cuando me dicen, mira, vamos a recortar gasto hospitalario, yo he escuchado, he tenido conversaciones que me dicen, mira, ¿sabes qué? La conversación en la mañana con la dirección del hospital fue cómo vamos que va a haber menos compra de insumos. Bueno, si hay menos dinero para insumos, no nos engañemos, eso van a ser menos cirugías, más listas de espera. Entonces creo que en ese sentido hay que dejar de pensar simplemente con una lógica economicista. Si hay que hacer ahorros, hay que tener esa conversación también con el personal de salud. Claro, y no, me imagino, no principalmente desde Hacienda que venga esta conversación de salud, ¿cierto? Exactamente. Juan Carlos, usted ha dicho algo muy interesante, que dejar de financiar ciertas prestaciones puede terminar encareciendo todavía más el sistema después. ¿Lo podría explicar de manera simple? Muy simple, hay ahorros que no son ahorros. Es decir, si yo, por ejemplo, dejo de vacunar, ¿no? Eso no es un ahorro, porque esa persona en 5, en 10 años más va a tener una enfermedad infecciosa, como puede ser la hepatitis, por ejemplo. Esa hepatitis le va a producir un daño al hígado que va a significar hospitalizaciones, cirugías, tratamientos y todo costos que vienen, por así decirlo, cascada abajo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno puede dejar de gastar plata, pero eso no significarle ningún ahorro al Estado. Y lo único que está haciendo simplemente es dejar de gastar algo hoy que se convierte en un gasto multiplicado por 10, por 20 o por 1000 en los próximos años. Entonces, de ahí que no todo recorte es sinónimo de eficiencia. Y también es inevitable, perdón, hacer este vínculo histórico, por lo que están contando. El presidente José Antonio Kast es hermano de Miguel Kast. ¿Ven continuidad entre aquellas ideas de los 80 y algunas señales de este gobierno actual? Bueno, lo que estamos hablando es justamente de los recortes, ¿no? Y la lógica del no experto, sino que el experto único es el de Hacienda, que sabe dónde recortar o que ordena recortar. Cuando tú diseñas sistemas de salud, sistemas de educación con lógica económica, te olvidas de lo sanitario, que es la conversación que hoy día están teniendo. Lo nuevo de hoy día es que al menos tenemos colegio médico, ¿no es cierto?, saliendo a decir, respaldando a la ministra, sí, y diciendo, ojo con la atención primaria, hay recortes que no se pueden hacer. Tenemos exministros de salud también saliendo a decir que no se pueden hacer esos recortes porque no estamos, ¿no es cierto?, en una dictadura. En ese contexto hoy día tenemos otra reacción de la sociedad, al menos, ¿no? Hay una sociedad civil recortándole a las autoridades que hay que construir un sistema de salud que requieren más gasto y no recortes ineficientes, digamos. Quisiera preguntarles también específicamente por la ministra May Chomalí. ¿Cómo evalúan su gestión hasta ahora? Yo creo que la ministra May Chomalí está en una situación bastante compleja. Creo que efectivamente el Ministerio de Salud es probablemente lo menos republicano que hay en el sentido, lo menos partido republicano que hay dentro del gobierno. Entonces, yo lo que he escuchado es que tiene una bastante oposición interna. De hecho, bueno, tiene una subsecretaria que viene del piñerismo, un subsecretario que fue subsecretario de Bachelet, es por así decirlo lo más progre del gobierno, entre comillas. Entonces creo que se encuentra en una situación muy difícil porque yo creo que sinceramente, conociendo su trayectoria desde la salud pública, no creo que ella esté muy feliz con estos recortes y con salir a implementar estos recortes. Y creo que eso está generando una tensión probablemente al interior del gobierno. Así que yo creo que la tiene muy compleja la ministra porque yo siento que lo que está implementando no es algo lo que ella probablemente en su corazón cree. Estamos hablando con los autores de La Mejor Salud del Mundo y ahí tengo una pregunta para ir redondeando. El libro muestra cómo el modelo comenzó a tensionarse con el envejecimiento de la población y el aumento de los costos.
Esta crisis, Marcela, Mm. ¿era previsible? Bueno, vino el año 91 a Chile el Banco Mundial a conocer este sistema de salud, este invento chileno de salud privada y pública, digamos. Y vienen ellos y dicen, ¿saben qué? Este modelo de ISAPRES no es sostenible en el tiempo, porque está diseñado sobre la lógica que hemos comentado de cubrir, porque para que sea negocio necesita un público, jóvenes, personas sanas. Bueno, va a haber un cambio, obviamente, ¿no es cierto? Va a haber cambio demográfico y va a empezar y ahí van a quedar dos posibilidades. O este sistema expulsa a los pacientes costosos, digamos, a las personas que van envejeciendo, los expulsa al sector privado o aumenta las cotizaciones, digamos. No hay otra salida porque esto no es sostenible en el tiempo. Y pasó lo que vimos que ha pasado, digamos. Subieron ¿no es cierto?, los costos de ser cotizante de ISAPRE y nos fuimos transitando consistentemente, ¿no es cierto?, todos a FONASA. También hay una cosa acá que las ISAPRES nunca se dieron cuenta que esto no era un seguro de autos. Es decir, en un seguro de autos, uno dice, mira, ¿sabes qué? Primero yo no estoy obligado a tener un auto, y si lo aseguro, obviamente yo puedo cuidar, ser un chofer responsable y no voy a chocar, ¿ya? O puede que si me choquen entiendan que no fue mi culpa, el seguro me va a reembolsar. La realidad de la enfermedad no es así. O sea, todos nos enfermamos, todos morimos y en algún momento los gastos de salud escalan a precios que nadie los puede pagar de su bolsillo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, 10, 20 días en UCI pueden ser el sueldo de muchos años de una persona, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta idea de que los seguros de salud funcionaban como seguros de autos, si bien la industria lo creía así y decía, oh, mira, esto es como un seguro de un auto, entonces si tú estás más enfermo, te voy a cobrar más. Pero las personas no lo percibían así, las personas decían, mira, esto lo estoy financiando con mi seguridad social, o sea, lo estoy financiando con un 7%, que es una cotización obligatoria. Entonces, ¿qué estás tú como ISAPRE garantizándome? Las personas obviamente están esperando que en su momento de mayor dificultad iban a tener el mayor apoyo, pero la realidad no era esa. La realidad es que todo el tiempo se fueron incorporando nuevas regulaciones, o se tuvieron que hacer modificaciones porque, digamos, por así decirlo, había hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? O sea, siempre la ISAPRE estaban buscando, por así decirlo, la triquiñuela para dejar el paciente afuera, para quizás si le decían, mira, ¿sabes qué? No te puedes quedar con los excedentes del afiliado, bueno, o hagámosle firmar un documento aparte, en fondo, de que sí nos podemos quedar con los excedentes. Entonces había algo en que la ISAPRE parecían siempre estar como en contra del paciente y no a favor del paciente. Y se generó una tensión que no solo era económica, sino que era, por así decirlo, social, ¿no? En el sentido de que un sistema de salud no puede estar constantemente peleando con sus afiliados. De hecho, uno ve el contraste, por ejemplo, con todos los problemas que también tiene el sistema de salud inglés, por ejemplo, cuando se organizan los Juegos Olímpicos en Inglaterra, digamos, la gente organiza como parte de un desfile en las Olimpiadas, una celebración del servicio de salud, ¿no? Claro. O sea, estaban NHS. felices y orgullosos de su sistema de salud a pesar de todos los problemas que tenía. Y uno dice, bueno, ¿cuántas personas haría una celebración o una marcha en favor de la ISAPRE, no? Aquí puedo agregar dos cosas Por porque favor. hay un punto que hizo Juan Carlos que es bien importante. Nosotros, cuando se diseña esto, se diseña como parte de un sistema de seguridad social, y aquí voy a poner comillas, digamos, porque tú estás obligado a cotizar, si eres un trabajador dependiente, ¿no es cierto?, te sacan de tu sueldo y tienes A, sistema público, FONASA, B, sistema privado, digamos, obligatoriamente, porque se subentiende que es un sistema de seguridad social. Sin embargo, cuando yo necesito ese sistema, que fue el punto que hizo la ministra, ¿no es cierto?, de la Corte, cuando va al Tribunal Constitucional y dice, a ver, espérate, a mí me están discriminando porque yo he cotizado obligatoriamente acá, pero cuando envejezco, paso cierta edad, mi cotización se multiplica por 3 o por 6. Por lo tanto, esta seguridad social, en realidad, cuando le pido que me proteja, más bien me expulsa, porque yo no puedo seguir pagando esa cantidad de seguridad social, de esa cotización, y me tengo que ir a otro sistema. Y ese es el contrato social implícito en los sistemas de seguridad social que aquí no se cumple. Estamos en vivo comentando La Mejor Salud del Mundo, que está disponible en su librería favorita, editado por Editorial Planeta. Le ha ido muy bien al libro. Sí, sí. ¿Qué es el comentario que más comúnmente les hacen sobre el texto? Que voy a ver, un esfuerzo, y aquí quiero destacar la combinación disciplinaria, digamos, un esfuerzo para nosotros era que este libro fuera entretenido. Entonces, quiero decirle a quienes nos escuchan, este es un libro sobre salud, sí, pero también es un libro sobre economía, sobre la historia reciente de Chile, los últimos 40 años. La conversación, y ¿por qué se llama La Mejor Salud del Mundo? Porque cuando este sistema surge, una de las ISAPRE hace un comercial y dice, vamos a entregar la mejor salud al mundo.
mundo. ¿Qué quiero contar con esto? Que también está la historia pop debajo de la creación de la ISAPRE. En este libro van a encontrar también a la Cecilia Boloco y a Quique Morandé, van a encontrar también historias de los primeros cotizantes, ese cotizante perfecto, la historia judicial, ¿no es cierto? Cuando se empiezan a demandar la ISAPRE y los estudios de abogados se dan cuenta que hay un negocio. Entonces esto no es solo salud, es economía, es los 80, es dictadura, pero también es un poco el futuro. También abordamos lo que significa, por ejemplo, el poder de la industria tabacalera hoy día. Yo te diría que este libro es, por así decirlo, algo entre una mezcla entre Óscar Contardo y su historia es como enciútico, con algo de la historia oculta de Ascanio Cavallo, la historia oculta de la dictadura. Buscamos algo de ese formato, esa idea que mezcla datos, pero también mezcla entretención, y buscamos ver las distintas aristas del problema, porque como dijimos, esto es salud, sí, pero también es dinero, también son tribunales, también es economía. Entonces todas esas cosas interactúan y nosotros fuimos a las fuentes directas. Es decir, esto no fue un trabajo simplemente, digamos, hecho en Internet, ¿no? Nosotros entrevistamos a los Chicago Boys, entrevistamos a las primeras personas que litigaron contra las ISAPRES, pacientes, entrevistamos también, fuimos a las fuentes directas, pasamos literalmente meses en el subterráneo de la Biblioteca Nacional viendo diarios del Mercurio, diarios de la época, donde sacamos información directa que por primera vez se presenta en este libro respecto a cómo se creó este sistema, qué rol tuvo Miguel Kast, qué rol tuvieron los Chicago Boys, que es un rol mucho más relevante del que se pensaba probablemente hasta los datos que presentamos en este libro. Estamos en vivo en esta conversación. Para ir redondeando, hemos visto que durante 4 décadas de historia sanitaria chilena esto está llegando a un punto importante de desarrollo. ¿Creen que estamos frente al agotamiento definitivo? A ver, yo creo que este es un sistema que no ha resuelto su crisis estructural. El sistema tiene una falla geológica, que es un sistema que puede seleccionar a los pacientes sanos. Es decir, es un sistema que lo que hace es, si tú dices, mira, tengo cáncer, si tú dices, tengo diabetes, bueno, no te puedes cambiar de ISAPRE, no te va a aceptar la ISAPRE. De hecho, 40% de los afiliados de las ISAPRES son cautivos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el sistema se ha ido parchando. Entonces, distintas regulaciones han hecho que más adultos mayores hoy en día pueden ir progresivamente quedándose en el sistema, ¿ya? Y ese progresivo aumento de los adultos mayores, con una población que envejece rápidamente, ¿ya? Y donde probablemente va a haber menos personas en el grupo que más le interesa a la ISAPRES, que son los adultos de 30, 40 años, de altos ingresos, hombres, significa que si bien las ISAPRES pueden estar teniendo grandes utilidades en los próximos años, en el mediano plazo su sobrevivencia es bien compleja, y yo estimo que, de hecho le ha dicho el mismo exministro Mañalich, que las ISAPRES podrían llegar a tener un 8%, 7% de los afiliados de un sistema que en algún momento prometió la mejor salud del mundo y que incluso esperaba superar a FONASA. Nosotros, de hecho, relatamos algunas conversaciones con ex directores de la ISAPRES y dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros en el 97, 98 dijimos, nos estamos comiendo el mundo, ¿no? Y acá nos dan unos años más y va a haber más chilenos en ISAPRES que en FONASA. Desgraciadamente, yo creo que no supieron leer que lo que estaban dando era salud y no seguros de autos. Y que, por ejemplo, no podía alguien salir a comparar las utilidades de la ISAPRES con el valor de un completo, o decir que la ISAPRES no estaban no estaban para atender enfermos, cosas que fueron declaraciones de, en su momento, directores de la Asociación de ISAPRE. Entonces, todas esas cosas fueron minando la legitimidad de una industria que efectivamente, yo no digo que va a desaparecer, pero tiene un futuro bastante complicado si es que no se hacen regulaciones que la sumen a la seguridad social. Es decir, ya sea que se conviertan, por así decirlo, en seguros como, no sé, en Alemania, que son seguros sociales sin fines de lucro, o que se conviertan en seguros de segundo piso. Es decir, que todos coticemos en FONASA, que se mantengan los beneficios de FONASA, entenderse en el sector público, en el sector privado, por ley de urgencia, Bonopad, medicina libre elección, y que haya seguros complementarios que permitan también mejorar la cobertura en el sector privado, pero seguros complementarios que no discriminen. Yo creo que esa última opción me parece que es la mejor para Chile, y que es la que ha optado, por ejemplo, Australia, Corea del Sur, Taiwán. Queríamos agradecerles por acompañarnos esta mañana, Marcela, Juan Carlos. Como última pregunta, porque ya estamos pasados, porque tenemos que seguir con el ranking de noticias, tenemos un montón de entrevistados. ¿Qué conversación pendiente sigue evitando Chile cuando se habla de salud? Mira, voy a conectar con la actualidad, las ciclovías. La salud no es solo ir al médico cuando estoy enferma. La salud se construye a lo largo de la vida. No puedo elegir vivir sano porque depende de dónde vivo, dónde nací, pero sí puedo construir más o menos una vida sana. La alimentación que tengo, entonces las políticas de etiquetado, por ejemplo, la construcción de ciclovías, generar entornos sanos para las personas. Esa es la discusión pendiente. Y no pasárselo a las personas.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que efectivamente no todo es financiamiento. A veces pensamos que la salud es solo dinero, listas de espera, pero la verdad, la salud también son los entornos en los que uno está y que muchas veces esos entornos no son elecciones de las personas. Los entornos terminan finalmente eligiendo a las personas y esos entornos muchas veces determinan la trayectoria de personas por varias generaciones. Es decir, se sabe, por ejemplo, que los niños que son hijos de madres, por ejemplo, que sufrieron desnutrición o que no tuvieron, por ejemplo, adecuado acceso a alimentación, por ejemplo, tienen más riesgo de tener diabetes de adultos y que ese riesgo los persigue por décadas, ¿no? O sea, hay un Claro. impacto que trasciende simplemente al nacimiento, ¿no? Y que, por así decirlo, estos determinantes sociales de la enfermedad son como una mochila que la persona lleva para toda su vida, ¿no? Entonces, esa visión temprana, qué es lo que sucede con los niños, qué es lo que sucede, de hecho, con la exposición a polución en la infancia. Sabemos que la polución se distribuye inequitativamente en Santiago, que hay comunas, por ejemplo, como Vitacura, Las Condes, que tienen un aire en general bastante limpio, hay comunas del sector oriente, poniente, en donde la polución es más o menos la norma, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, una de las primeras medidas que se anunció era que se iba a retirar el decreto de ahora la administración CAS de la regulación de las partículas PM2,5, ¿no? Que son partículas muy pequeñas que entran directamente a los pulmones y de ahí a la circulación sanguínea y aumenta el riesgo de diabetes, cáncer, demencia, deterioro cognitivo. Entonces, si no actuamos en esos determinantes, la salud no se construye fundamentalmente en los hospitales, sino que se construye en esos determinantes. Los autores de La Mejor Salud del Mundo, Juan Carlos Saí, Marcela Ramos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de Turno AM. Muchas gracias a a ustedes usted. por la invitación, un gusto.